Bien, bueno, metiéndonos ya con los contenidos, ¿sí? De la clase, metiendo mano ya en lo práctico, en el GIS, lo primero que vamos a abordar es el concepto de PRJ, ¿sí? Del archivo PRJ. Esto seguramente lo habrán ya visto en SIG 1, así que lo primero va a ser un repaso, pero la idea es ir complejizando eh, el tema de sistemas de coordenadas, ¿sí? Que por lo que tenemos entendido, en SIG 1 ven una introducción. Fíjense acá, eh, tenemos, estamos en el directorio, en el C, ¿sí? de la computadora, y tengo una lista de shapes, ¿sí? Ustedes recuerdan, fíjense que un shape, todos sus archivos, ¿sí? Que contiene un shape, todos estos archivos forman una capa vectorial, un shape. Ustedes recuerdan que el nombre debe ser igual para cada extensión, ¿sí? De archivo, la DBF, el PRJ, el .shape, el XML si tuviera. En este caso, este otro shape, por ejemplo, ay, perdón, no, acá, todo este era, ¿sí? Fíjense, se llama, todos deben llamarse igual y lo que va variando es la extensión. Pasa lo mismo con el archivo PRJ, ¿sí? Como ustedes seguramente ya sabrán. Bien, eh, ustedes saben que para abrir un shape, ¿cuáles son los básicos? ¿Sí? Que todo SIG permite levantar un shape siempre y cuando tengamos estos tres, ¿sí? La indexación, el gráfico, digamos, el vector, y la DBF, la caracterización alfanumérica. Bien, debiera ser también condición para poder levantar un shape el PRJ. Pero bueno, como ustedes saben, con estos tres archivos solamente ustedes pueden levantar un shape en cualquier SIG, ¿sí? Esto a veces trae algunas cuestiones que por eso tenemos que ahondar en esta unidad, el manejo del PRJ, y ya que no siempre obtenemos información, capas que nos pasan o que uno se descarga o que uno tenía almacenada y no siempre tiene el PRJ, aunque justamente debiera ser, a nuestro entender, condición fundamental para poder levantarlo. El PRJ, que es el sistema de georreferenciación de esa capa, ¿sí? Es como el DNI de un dato espacial, a nuestro entender. Por ende, debiera ser igual de relevante que estos tres, pero bueno, ustedes saben que no todo GIS necesita que exista para levantar una capa vectorial, ¿sí? Bien, entonces, vamos a introducirnos en el PRJ. Vamos a ordenar. Yo acá tengo una lista de shapes, ¿sí? Una lista de shapes X, no importa. Y ahí nos ordena por tipo de extensión. Y acá podemos ver todos los archivos PRJ que refieren a 4 capas vectoriales, ¿sí? A 4 capas distintas, que son las que están aquí abajo. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con apropiarnos del lenguaje, con apropiarnos de qué significa el PRJ. Hay que entender la codificación, porque a la hora de trabajar en GIS es fundamental que tengamos destreza, que tengamos manejo de apropiarnos de este lenguaje para todos los problemas que puedan suceder, que de hecho viven sucediendo, el que trabaja o el que maneja con GIS, ¿sí? A la hora de la praxis, de lo práctico, es fundamental poder manejar y desenvolverse con estos contenidos de sistemas de coordenadas que están, en este caso, en el PRJ. Ustedes saben que el archivo PRJ es el que le da la georreferenciación a una capa vectorial. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir, botón derecho, vamos a abrir con bloc de notas, abrir con, eligen bloc de notas de la lista o directamente pueden hacer doble clic porque yo ya tengo seteado que los PRJ se abran con bloc de notas, ¿sí? Entonces lo abrimos y ahí vamos a obtener un TXT, ¿sí? En realidad es un TXT que se puede abrir, como ustedes ven, se abre con un bloc de notas. Acá se los estoy achicando para que lo podamos ver. Lo primero que vamos entonces a
conocer, a aprender, ¿sí? A apropiarnos, es del lenguaje de los PRJ. Porque en los PRJ es donde está la configuración de la georreferenciación de las capas vectoriales, ¿sí? Bien. Bien, entonces vamos a aprender a leer este lenguaje, ¿sí? Este codificado que nos trae el PRJ. Empecemos, ¿sí? Ustedes acá con la barrita, fíjense todo lo que tenemos. Esto no es una clase de cartografía, pero sí nos interesa que como técnicos en SIG, como licenciado en SIG o en geografía, al tener destreza en SIG, tienen que conocer, ¿sí? Estos parámetros, tienen que tener idea y destreza y manejo a la hora de la praxis en SIG de estos conceptos. Por eso nos parece muy importante que se puedan apropiar de ellos. Les decía, empecemos a leer el PRJ, a ver, a entender este lenguaje. Fíjense, lo primero que tenemos en este caso, es esta palabra, ¿sí? Que se lee la S de sistema, la C de coordenadas proyectadas. Eso nos está queriendo decir, ¿sí? Sistema de coordenadas proyectadas, entre corchetes, nos menciona el nombre que adopta ese sistema de coordenadas proyectadas. En este caso se llama flores, centímetro, AISA. Recuerden ustedes que yo trabajo en AISA, así que me pareció interesante traerles este ejemplo de georreferenciación, ¿sí? Entonces aquí tenemos un parámetro. Luego, otro parámetro separado por coma, ¿sí? Para que les comentamos esto para que puedan aprender a organizar la lectura, que a veces no es fácil si uno no la explica con claridad. Entonces, de aquí a aquí tenemos un parámetro, ¿sí? Nos dice el PRJ que esta capa vectorial está proyectada, está en un sistema de coordenadas proyectadas que se llama, entre comillas, flores, centímetros, AISA. Lo que está entre comillas puede ser relativo, puede ir cambiando, ¿sí? Ahora, esto es estructural, es un sistema de coordenadas proyectadas. Bien, coma. Acá que tenemos otro parámetro. Ustedes saben que todo sistema de coordenadas tiene que tener una georreferenciación, una referencia más allá de lo local, una referencia global, ¿sí? O sea, tiene que estar referida a un sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces repetimos, SC, sistemas de coordenadas. En este caso, PROJ de proyectadas, y aquí SC, también sistema de coordenadas, pero en este caso, geográficas, ¿sí? Así es como empezamos a entender y a leer el PRJ. Entonces tenemos que este sistema de coordenadas planas, sistema de coordenadas cartesianas, sistemas de coordenadas proyectadas, que se llama flores, centímetros, AISA, está referido a un sistema de coordenadas geográficas, entre comillas se llama así, el sistema de coordenadas geográficas, cuyo datum, coma, ¿sí? Ahora tenemos otro parámetro, recuerden que todo esto es un parámetro, coma, perdón, todo esto es otro parámetro, ¿sí? Después de la coma, ahora el datum, otro parámetro. Entonces nos dice que el datum, este sistema de coordenadas geográficas que se llama así, tiene un datum que lo define a ese sistema de coordenadas que se llama el datum WGS84. Lo que está entre comillas es como el nombre, ¿sí? Como les decía. Ahora, aquel elipsoide, esferoide o elipsoide es la figura matemática, ¿sí? Es el elipsoide WGS84 y acá tienen los parámetros que definen ese elipsoide, el eje mayor y el eje menor, ¿sí? Bien, entonces estábamos con que el parámetro, ¿sí? Que estamos traduciendo aquí es el del elipsoide o el de la figura matemática, ¿sí? Que es el WGS84. Estos son los parámetros que definen los ejes, ¿sí? De ese elipsoide. Y estos que sigue aquí son las coordenadas de origen, ¿sí? Que coincide con el centro masa de la Tierra. Ustedes saben que este es el elipsoide global, WGS84, cuyo centro de la figura matemática del elipsoide coincide con el centro de masa de la Tierra, ¿sí? Con el centro geográfico. Entonces, el 0,0
es la latitud 0, el Ecuador, y la longitud 0, el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y las unidades de medida de este sistema de coordenadas geográficas que están en grados. Fíjense cómo se cierra acá el doble corchete, ¿sí? Nos está diciendo entonces que todo esto que acabamos de leer, que arrancaba aquí, en este corchete, son todos los parámetros que están definiendo, ¿qué cosa? El sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces ya sabemos que el datum, ¿sí? Que el sistema de referencia de este sistema de coordenadas geográficas, ¿cuál es? WGS84. Podría haber sido Postgard 98, podría haber sido Postgard 2007, podría haber sido Campo-Inchauste, ¿sí? Entonces el datum ya sabemos que es el elipsoide WGS84 y que estamos hablando de un sistema de coordenadas planas, ¿sí? Proyectadas. Bien, una vez que entendimos, ¿sí? Los parámetros del sistema de coordenadas geográficos, ¿qué viene? Vienen todos los parámetros del sistema de coordenadas planas o proyectadas, ¿sí? Entonces, toda esta segunda parte, si está proyectado, ¿sí? Va a tener todos estos parámetros en la segunda parte del PRJ para definir el sistema de coordenadas planas, ¿sí? Y toda la primera mitad va a definir el sistema de coordenadas geográficas. Bien, vamos a pasar al sistema de coordenadas planas. Lo único que sabemos hasta ahora es que se llama flores, centímetros AISA, digamos, no tenemos mucho más información. Entonces, nos vamos y nos dice, ¿sí? Que la proyección de este sistema de coordenadas planos tiene una proyección cilíndrica, así de transversal Mercator. Ahí nos está diciendo cómo es la proyección. Después viene otro parámetro. Y estos parámetros son los que tienen que ver con el origen de coordenadas de este sistema de proyección plano, ¿sí? De este sistema de coordenadas planas. El origen de coordenadas es 100.000, 100.000, ¿sí? ¿Y por qué dice falso este, ¿sí? Y falso norte? Porque es su referencia en el plano, ¿sí? No es la realidad, sino que es su representación en el plano. Es el falso este y el falso norte. Es el X e Y, el origen de coordenadas, de este sistema de coordenadas X e Y, pero falso, ¿sí? Su representación en el plano. Sería el 0, 0 en el plano. Y fíjense que el 0, 0 en el plano no empieza con la unidad, no empieza con el valor 0 y 0, empieza con 100.000, 100.000. Esto se adoptó para que siempre nos dé positiva cualquier valor de coordenada a medida que nos desplacemos hacia el sur o hacia la izquierda del origen, más que nada, ¿sí? Que siempre obtengamos coordenadas positivas. Entonces, es una convención que al 0, 0 de coordenadas de este sistema, ¿sí? De coordenadas, que al origen de coordenadas, al 0, 0, se le pone, en este caso se le pusieron 100.000, 100.000. Ahora, esto es en el plano, ¿sí? Por eso es falso. Pero tiene que tener una referencia geográfica, una referencia real en el territorio. Para este sistema de coordenadas planas, ¿sí? ¿Qué cuál es? Fíjense, son los parámetros que siguen. Es el meridiano central de esta proyección. Aquí tienen el factor de escala, ¿sí? Y la latitud de origen. Fíjense que estos valores están expresados en decimal de grado, ¿sí? Y son coordenadas geográficas que refieren al territorio, al sistema de coordenadas geográficas. Tenemos menos 34 grados y decimales, y aquí tenemos menos 58. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a buscar en Google Maps o en Google Earth y van a ver dónde cae estos valores. Estos valores menos 58 y menos 34 es el origen de coordenadas de este sistema, ¿sí? Es el 0, 0, pero es la referencia geográfica y su equivalente en el plano son los valores de 100.000, 100.000, ¿sí? Acá abrí el Google Maps, ¿sí? Directamente desde la web, copié la latitud, ¿sí? De origen que aparece en el TXT, ahora separado de una coma, vamos a copiar la longitud,
¿sí? La coordenada de origen que define este sistema de coordenadas separado por una coma, ¿sí? Y espacio. Entonces tenemos la latitud, coma, espacio, la longitud. Le damos Enter y vamos a ver dónde cae. Fíjense, esto es lo que no sé si algunos saben o muchos trabajan, o les comenté hace un ratito, esto es lo que se denomina el cero de Flores. Si ustedes se fijan, ¿sí? O si ponen la imagen satelital, acá está la Basílica de San José de Flores, ¿sí? Esto es cerca de la Plaza Flores. Esto es lo que se denomina el peristilo, ¿sí? De Flores o el cero de Flores. El cero de Flores es un sistema de coordenadas que adoptó el gobierno de la ciudad más que nada para todo lo que es Cava, ¿sí? Para georreferenciar toda la información más que nada de la ciudad de Buenos Aires. Entonces se llama cero de Flores porque el 0, 0, o sea, el par de coordenadas x, y, el origen de coordenadas de este sistema, se encuentra, coincide en el peristilo de la Catedral de Flores, de la Iglesia de Flores, ¿sí? Y a ese 0, 0 en el plano le pusieron por convención 100.000, 100.000, para que todas las coordenadas, a medida que nos desplacemos, nos den en valores positivos, como les comentaba. Bien, entonces, volviendo al PRJ, ¿sí? Tenemos entonces que el meridiano central y la latitud, ¿sí? Son la referencia real, la referencia territorial, la referencia geográfica, ¿sí? De estos falsos parámetros 100.000, 100.000, que son falsos porque son la representación en el plano, que si no tuviéramos esa traducción, esa homologación con coordenadas geográficas, no sabríamos dónde quedan el valor 100.000, 100.000, ¿sí? Es una convención, es totalmente arbitrario. Entonces, por eso siempre en la definición de un parámetro de sistema de coordenadas proyectadas van a encontrar la traducción o la homologación de coordenadas falsas, ¿sí? O planas, por así decir, con coordenadas reales, coordenadas geográficas. Y después tienen la unidad de medida, en este caso de centímetros, que generalmente uno no encuentra mucho la unidad en centímetros, generalmente es en grados, cuando es geográfica son metros, ¿sí? Bueno, en este caso son centímetros, existe, y aquí tienen el factor de escala, ¿sí? Que habla de la deformación de la superficie terrestre cuando se representa en el plano, ¿sí? Bien, entonces cuando abramos esta capa en el SIG, vamos a esperar que en la vista, sea en el QGIS, sea en el ArcGIS, las coordenadas ronden alrededor de los valores de 100.000, 100.000 a medida que movamos el cursor. Bien, entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo el PRJ? ¿Sí? Que el distrito, que esto es una capa poligonal, es el polígono del límite del partido de Berazategui, ¿sí? Nos está diciendo que esta capa se encuentra en un sistema de coordenadas proyectadas, es un sistema de coordenadas local, ¿sí? Cuyo origen de coordenadas en el plano va a adoptar valores de 100.000, 100.000 y que este 00 va a encontrarse hacia el sur oeste de la capital, ¿sí? En la iglesia de Flores. Entonces en ese 00 va a estar los valores de 100.000, 100.000, por ende si esta capa contiene el partido de Berazategui que se encuentra al sur de la capital federal, ¿sí? Pegado a La Plata, por así decirlo, vamos a esperar valores de 100.000 para abajo, ¿sí? 90.000, 80.000. Y que está referido este sistema de coordenadas local denominado el cero de Flores, ¿sí? En este caso el PRJ dice que se llama Flores centímetros AISA, porque para este PRJ se le puso ese nombre. Este sistema de coordenadas local está referenciado en un sistema de coordenadas globales, ¿sí? Mediante un datum global que es el elipsoide WGS84. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, ahora a ver otro caso, otro PRJ, ¿sí? Cerramos
Y por ejemplo, vamos a abrir el PRJ, ¿sí? De esta capa, Buenos Aires con datos. Esto, si mal no recuerdo, en su momento fue bajado del INDEC. Creo que era información para la provincia de Buenos Aires. No recuerdo, creo que a nivel de Radio Censal. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer doble clic directamente. Como ya saben, podemos abrirlo en un TXT como bloc de notas. Vamos a analizar ahora un poquito más ágilmente, ¿sí? Ya que aprendimos en qué sistema de coordenadas, en qué georreferenciación se encuentra esta capa. Entonces, sabemos que está proyectado, ¿sí? Acá nos dice que el nombre es Postgar 94, Argentina 3. Generalmente el 3 está queriendo decir que está en faja 3, ¿sí? Referido a Postgar 94. Pero esto es un nombre, lo tenemos que confirmar viendo que tenga los parámetros ¿sí? correctos que definen la faja 3 Postgar 94. Entonces nos vamos a la parte de proyección, nos dice que la proyección es transversal Mercator, ¿sí? Fíjense, la referencia geográfica, la referencia en coordenadas reales, nos dice que se encuentra en los menos 66 grados de longitud y menos 90 grados de latitud. Los menos 66 grados, ¿sí? Corresponde al meridiano de origen de la faja 3. Ustedes recuerdan el sistema Gauss-Kruger, ¿sí? Que va de la faja 1 hacia el oeste hasta la faja 7, ¿sí? Y que desciende cada 3 grados. Por ende, la faja 1 que va a ser 72 grados, pegada a Chile, la faja 2, menos 72 grados, ¿sí? La faja 2 va a ser menos 69 y la faja 3 coincide, el meridiano central, ¿sí? De faja va a coincidir con el meridiano de faja coincide con el meridiano central, ¿sí? Con el meridiano de menos 66 grados. Entonces aquí tenemos el anclaje territorial, ¿sí? Y la latitud de menos 90 grados es el polo sur. Entonces, nuestro X, ¿sí? Que sería la coordenada del norte geográfico, está puesto, el eje vertical, ¿sí? En un eje, está en el polo sur, ¿sí? Y lo que refiere al cero de la variación longitudinal del eje Y está en el menos 66. Entonces, menos 90 y menos 66 es el par de coordenadas X, Y que hace referencia al origen, ¿sí? A las coordenadas de origen de este sistema de coordenadas, que es el anclaje territorial, que refiere a su representación en el plano. ¿Cuál es su representación en el plano? ¿Sí? El falso 3.500.000 sería la falsa coordenada equivalente a menos 66 grados. Ustedes saben que en el sistema Gauss-Kruger ya lo vieron, la faja 3, el primer número habla del número de faja, ¿sí? 3.500.000, estamos en el meridiano central, en el centro de la faja, ¿sí? Porque estamos en el 500.000. Nos encontramos en el eje de faja, ¿sí? O sea, nos estamos encontrando en el meridiano de menos 66 grados, ¿sí? La faja 3, repito, corresponde al meridiano, a la longitud menos 66 grados, y estamos en la convención arbitraria a unos 500.000, o sea, sobre el meridiano de faja, ¿sí? Y el falso norte nos está diciendo que estamos en el cero, o sea, en los menos 90 grados. O sea, estamos en el polo sur y a una longitud de menos 66 grados, que es lo mismo que decir en el polo sur y a una longitud, ¿sí? En el cruce entre el eje que parte desde el polo, que sería el norte, con la longitud de latitud, estamos en la latitud 0, ¿sí? Que es lo mismo que menos 90 grados, y estamos en la longitud 3.500.000, que son los menos 66 grados, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá los falsos parámetros, ¿sí? Y su anclaje, aquí los tienen, en el territorio, ¿sí? Menos 66 grados y acá, menos 90 y menos 66 grados. Son las coordenadas geográficas, es el anclaje real territorial de estas coordenadas falsas, ¿sí? La unidad está en metros,
El factor de escala, acá es 1. Recuerden que el factor de escala habla de cuánto es la deformación entre el plano y la realidad, ¿sí? Si nos dice 1, es que hay una relación de 1 a 1, o sea, no hay deformación, ¿sí? O es mínima, no habría deformación si fuese 1, ¿sí? Y recuerden, no, lo que no vimos, bien, y este sistema de coordenadas planas que está en faja 3, ¿sí? En el sistema de Gauss-Kruger de proyección, que es una proyección transversa al Mercator, está en faja 3 y está referida a qué datum. Bien, lo vamos a ver acá, en el sistema de coordenadas geográficas. Posgar 94, vamos a ver si es así, porque esto está entre comillas y es un nombre. Recuerden, el datum se llama Posgar 1994, el esferoide o elipsoide WGS84. Perfecto, recuerden que Posgar 94 es el marco de referencia que refiere al elipsoide global WGS84. ¿Sí? Esto es el marco de referencia y este es el sistema de referencia. ¿Sí? Fíjense que esto quedó un poquito desactualizado. ¿Sí? Hoy el marco de referencia que adopta oficialmente el país es Posgar 2007. ¿Sí? Bien. Vamos a cerrar este y vamos a ver esta opción que tenemos aquí. Fíjense esta otra opción. Volvemos a tener un sistema de coordenadas plana que se llama Argentina, Gauss-Kruger, Buenos Aires. Esto está referenciado, ¿sí? El sistema de referencia, ¿cuál es? Es campo Inchauspe. Fíjense el datum, campo Inchauspe y el elipsoide, al que refiere campo Inchauspe 69, ¿sí? Es el elipsoide de Hayford de 1924. O sea, acá estamos corroborando lo que dice el nombre, porque nos podrían poner acá campo Inchauspe y acá dice WGS84, ¿sí? Recuerden que lo que está entre comillas son nombres. Y estos son los parámetros que definen a ese elipsoide de Hayford. Entonces, acá tenemos un sistema de referencia que es campo Inchauspe, el elipsoide es el de Hayford, ¿sí? Y si vamos más aquí, falso 100.000, falso, miren, 100.000, 100.000. Acá podríamos decir de nuevo que estamos en un sistema de coordenadas planas, ¿sí? Proyectado, que es el 0 de Flores, con unidad de metros, ¿sí? Pero referenciado a campo Inchauspe. En cambio, antes recuerden que estaba referenciado a WGS84, ¿sí? En el caso anterior. Bien, en este vamos a volver a esperar que los valores ronden alrededor de los 100.000, 100.000 cuando veamos las unidades de la vista en el GIS. Y en este, que recién veíamos, vamos a esperar, que esto es faja 3, ¿sí? Gauss-Kruger faja 3 Posgar, vamos a esperar que los valores ronden alrededor de los 3.500.000, ¿sí? Y los 6.000 y pico, que es la distancia al polo sur. Bien, decíamos que esperaríamos que cuando abramos en el SIG esta capa, en la vista, las unidades de la vista, en el eje X, ¿sí? En las coordenadas X, que es el eje, recuerden que en cartografía el eje X apunta al norte geográfico, ¿sí? Es el eje vertical, por así decirlo. Vamos a esperar, cuando abramos esta capa en el SIG, que las coordenadas de la vista estén en el eje X, ¿sí? En las coordenadas X, alrededor de los 6.000 kilómetros de distancia, porque se refiere al polígono de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, perdón, y la provincia se encuentra aproximadamente, depende de dónde nos posicionemos, a unos 6.000 kilómetros del polo sur, ¿sí? Recuerden que el 0 en el eje X, el que apunta al norte geográfico, el 0 es lo mismo que la latitud menos 90, ¿sí? El polo sur, ¿sí? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es abrir el SIG y vamos a ver cómo todo esto que ya entendimos y ya de antemano, sin abrir en el SIG una capa, uno ya puede saber cómo es la configuración de las coordenadas, si va a haber reproyección al vuelo, si vamos a poder hacer determinadas cosas o no, si vamos a poder medir porque se trata de coordenadas planas o no, o son geográficas, en fin. Antes de abrir el SIG nosotros ya tenemos un panorama y esa era la idea, tener destreza, ¿sí? De todos estos conceptos
la aplicación concreta, en la praxis, porque si llega a surgir algún problema en el manejo del SIG, ya sabemos por dónde puede venir la cosa o el problema, ¿sí? O sea, la solución para resolverlo una vez que tenemos conocimiento de todas estas cuestiones referidas a sistemas de coordenadas. Bien, vamos a abrir el SIG, ¿sí? Vamos a arrancar de cero, abriendo el ArcGIS. En este caso, vamos a arrancar de cero por si alguno nunca lo abrió. Vamos a cerrar este PRJ, ¿sí? Vamos a ir a la barrita del buscador y vamos a poner, fíjense que con que pongamos ARC de ArcGIS ya nos lleva, ¿sí? Este es el iconito que tenemos que hacer clic para poder entrar a la aplicación. En este caso tenemos instalada la versión 10.2, es el que nosotros les pasamos, ¿sí? Así que directamente cliqueamos en ese iconito. Pueden tener el acceso directo en el escritorio, hagan doble clic o directamente, como recién les mostramos, desde la barra de inicio del explorador. Siempre se toma su tiempito, unos pequeños segundos para abrir. Recuerden que ArcMap, ¿sí? Es la interfaz principal del ArcGIS. Dentro de ArcGIS está el ArcCatalog, el ArcTool, el ArcScene, el ArcGlobe. Bueno, el ArcMap, ¿sí? Es el módulo o la interfaz principal de ArcGIS en cuestiones de sistemas de información geográfico, ¿sí? Bien, y acá tenemos, por ejemplo, un proyecto vacío, ¿sí? Un proyecto en blanco. Así que le vamos a dar OK y vamos a abrir un proyecto en blanco, ¿sí? Podemos agrandar o achicar la pantalla como ustedes quieran. Como todo proyecto en blanco, fíjense que no tiene título, ¿sí? O sea que el título por default que adopta es el sin título. Voy a traer la parte de abajo así la podemos ver. Fíjense justamente lo que estamos viendo, las coordenadas son coordenadas desconocidas. ¿Por qué? Porque tengo un mapa en blanco, tengo una vista en blanco, todavía no hay información geográfica, ni visible ni no visible, ¿sí? ¿Por qué no visible? Porque yo podría haber volcado capas, después eliminé las capas, pero la vista quedó con las coordenadas de la capa, entonces acá no diría desconocido, adoptaría el sistema de coordenadas de alguna capa que yo incorporé en el SIG, pero como ustedes vieron es un proyecto en blanco que recién abrimos, por ende no hemos volcado ninguna información geográfica y por eso no tiene asignado ninguna, ni coordenadas ni unidades, ¿sí? De coordenadas en la vista. Por eso dice coordenadas desconocidas. Todavía no hay ningún dato geográfico volcado, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer en el GIS, ¿sí? Teníamos la vista en blanco. Vamos a subir un shape, ¿sí? Vamos a estar continuando obviamente con todo esto de sistemas de coordenadas. Y recuerdan que yo les dije que teníamos estos PRJs, ¿sí? Que refieren a estas capas, pero si ustedes ven, acá hay una capa que se llama, por ejemplo, capital contorno, que por lo que vemos no tiene PRJ. Si nosotros lo ordenamos por nombre, para ver todos los archivos correspondientes a este shape, corroboraríamos, ahí está, que no existe el archivo PRJ para este shape. ¿Qué es lo que sucede cuando levantamos un archivo PRJ en un SIG? Nosotros tenemos varias formas de levantar un shape en el SIG. Una de las más fáciles, que muchas versiones de QGIS en su momento no permitían, creo que las últimas sí, ya uno se marea con todas las versiones, pero ArcGIS siempre permitió que uno arrastre el punto shape, lo suelte, y ya con eso uno puede levantar un shape. Antes de ir al SIG, recuerden, en realidad no me deja mover porque fíjense que tengo un más en el cursor. Eso es porque tengo que solucionar algo antes de poder, no me va a permitir seguir si no soluciono lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Incorporé un input, ¿sí?
un dato geográfico, al SIG, es un shape, un vector, polígono, el contorno, la silueta de la capital, pero no tiene PRJ, no tiene referencia espacial, no tiene un archivo donde esté definida la georreferenciación, el sistema de coordenadas, ¿sí? Las características espaciales de ese dato. Entonces, es normal, ¿sí?, que todo SIG nos avise que no tiene referencia espacial, ¿sí? Nos está avisando, fíjense, referencia espacial desconocida. Nos dice que la siguiente información, ¿sí?, el siguiente input o capa que estamos agregando está perdido en el espacio, ¿sí? No se le puede adjudicar un sistema, una localización, una georreferenciación definida. Bien, y le damos OK. ¿Y esto por qué sucede? Obviamente, como decíamos recién, sucede porque no tiene el PRJ. Entonces, un montón de veces nos pasa que nos pasan capas, información y no tiene el PRJ, porque como les decíamos al principio, el SIG no permite que uno levante una capa a pesar de que no tenga el PRJ. No debiera ser así, la verdad. Para que sea muy eficaz el SIG no debiera ser así, pero bueno, lo permite. Y el primer cartel que tenemos que familiarizarnos o conocer es el de que esa capa no tiene referencia espacial, ¿sí? No es un error, sino que justamente está avisando que no tiene definido una georreferenciación. ¿Y por qué está dado esto? Porque no tiene PRJ, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo es que lo que vemos en el C, ¿sí?, cómo es la configuración de esta shape en cuanto a los archivos que contiene, cómo se traduce y se maneja en su aplicación en el GIS. Bien, entonces tenemos esta capa incorporada, ¿sí? ¿Cómo vemos la tabla de contenidos donde podemos manejar las capas? Recuerden que los que saben y los que no, aquí tienen, esperen, ahí tienen, se posicionan en este simbolito y es la tabla de contenidos. Si aprietan ahí, les va a aparecer ustedes, lo que pasa es que yo la tengo escondida, ¿sí? Acá apretando el botón izquierdo la puedo mover, ¿sí? La vamos a achicar un poquito para manipularla mejor. Fíjense que me aparecen, al sostenerla sin soltar el botón izquierdo, me aparecen todos estos esquineros azules que puedo soltar, ¿sí? Y lo que esto permite es que si ustedes apretan el botón de auto escondido, me genera como una solapita que se cierra ahí porque la apreté de nuevo. Fíjense, vuelvo a apretarla, ¿sí?, que se autoesconda, ¿sí? Esto permite que uno pueda tener la vista, digamos, limpia de las barritas, pero en cuanto uno necesita, la vuelve a apretar y aparece, ¿sí? Y si no les aparece ahí, entonces pueden apretarla de... Bien, estábamos con esto de la tabla de contenidos, entonces ustedes, ¿sí? Fíjense que yo saco el auto hide, el auto escondido, me permite esto, manipular tranquilamente mi vista en el mapa, ¿sí? Acá tengo la herramienta de paneo, con botón izquierdo, mouse, me puedo desplazar, entonces me permite mantener mi vista, digamos, despejada de todas estas barras de herramientas, ¿sí? Pero si uno necesita manipular, como en este caso, ver el sistema de coordenadas de este shape que acabamos de incorporar, vamos a la tabla de contenidos sin cliquear y como tiene el auto hide, digamos, seteado en este caso, me permite, la tabla aparece y desaparece, ¿sí? De nuevo, recuerden que si ustedes la cierran o se cierra, van aquí y la vuelven a abrir, ¿sí? Y la vuelven a, digamos, manipular, la hacen chiquitita o la llevan a los cuadrantes azules, a los esquineros, ¿sí?, para que se esconda. Bien, fíjense ustedes, entonces vamos a las propiedades de la capa. Toda propiedad de capa podemos ir con botón derecho, ¿sí?, del mouse y vamos a propiedades. Fíjense en las propiedades de la capa. Lo más importante en este caso es en fuente. Nos dice que se trata de un
shapefile, ¿sí? Nos dice la ubicación, dónde está, y el sistema de coordenadas nos dice que es indefinido, ¿sí? No tiene asignada, no tiene definida georreferenciación alguna. Y esto, de nuevo, ¿por qué es? Porque su PRJ o está vacío o no lo tiene, ¿sí? En este caso no existe el archivo PRJ. Recuerden que ya lo corroboramos. Y por eso nos salió el cartel al inicio, al levantar este input, de que no tenía referencia espacial. Bien, ahora, ustedes recuerdan cuando teníamos el proyecto en blanco, la vista en blanco, las unidades de la vista, que no eran exactamente estas, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos volver a eso sin tener que cerrar todo? Si ustedes van a Insert, pueden insertar una nueva vista, un nuevo mapa, ¿sí? Es lo mismo, sería un marco de referencia. ¿Qué pasó? Fíjense, vamos a la tabla de contenidos y tenemos dos vistas, dos mapas, dos marcos de referencia, dos data frame en la jerga que maneja el ArcGIS, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? La pueden renombrar, ¿sí? A cada una. Bien, ¿qué pasa? La que está en negrito oscuro es la que está activada. Y en esta vista, que se llama nuevo data frame, nueva vista, no incorporamos nada. Por eso es que no vemos nada. Ahora, si yo quiero volver a la anterior, me paro en esta, botón derecho, y tiene que haber algo que diga Activate, que no lo veo. A ver, ¿dónde está? O doble clic. No, tampoco doble clic. Ay, perdón, tenemos que estar parados no en la capa, en la vista, ¿sí? Y aquí está, Activate. Ahí activamos la vista inicial, ¿sí? La de capital. Podemos ponerle ahí vista 1, ¿sí? Y esta vista 2 o el nombre que a uno le parezca pertinente. Les decía entonces que estamos esperando. Ahí está, que se esconda la tabla de atributos. Entonces tenemos, la tabla de contenidos. Fíjense, acá donde incorporamos la capa de contorno capital, fíjense en las coordenadas, ¿sí? Que está adoptando acá. Si yo me posiciono más o menos por donde sé que está la iglesia de Flores, fíjense que adopta coordenadas que rondan los valores de los 100.000, 100.000, ¿sí? Yo ya sé que está en el 0 de Flores, pero si uno no supiera, yo ya lo sé porque yo le borré el PRJ a esta capa, ¿sí? Pero supongamos que ustedes no saben, a ustedes le pasan esta capa que no tiene PRJ alguno. Ustedes al visualizar las coordenadas y las unidades que adopta la vista o el mapa cuando incorporan la capa, pueden empezar a tener una idea si tienen alguna experiencia o conocimiento de sistemas de coordenadas. Si no, no tendrían por qué saberlo claramente. Entonces, fíjense que a simple vista estaría rondando los 100.000, 100.000. Entonces, ustedes lo corroboran yendo hacia esta parte de la capital, que sabemos que sería el origen de coordenadas, ¿sí? El 100.000, 100.000, el origen de coordenadas cuando estamos hablando del 0 de Flores. Entonces, lo que quería mostrar era esto, cuando nosotros nos vamos a un nuevo proyecto blanco, como teníamos al inicio, fíjense en las unidades del mapa. 1236 y 23, ¿sí? No tiene nada que ver con 100.000, 100.000. Entonces, ¿de dónde vinieron los 100.000, 100.000? Bueno, es porque el archivo de indexación y el archivo .shape mantiene una relación con el dato geográfico, ¿sí? Entonces es por eso que cuando ustedes levantamos esta capa en un proyecto en blanco, de cierta forma está leyendo las coordenadas que tiene, pero no en el PRJ, sino que las lee en el archivo de indexación y en la geometría, porque fue digitalizado, ¿sí? O en esas coordenadas del 0 de Flores, o fue reproyectado, fue exportado, hubo un proceso donde se le adjudicaron esas coordenadas
del 0 de flores, ¿sí? Y el archivo .shape y el archivo de indexación lo sabe internamente y quedó grabado. Por eso es que acá aparecen los 100.000, 100.000, pero como no tiene PRJ asignado, no se termina de obtener el dato de georreferenciación de modo completo y de modo correcto, ¿sí? Por eso esto no tiene en sí referencia espacial, no sabemos las unidades, ¿sí? Y cuando vamos a las propiedades de la capa, nuevamente, vemos que el sistema de coordenadas es indefinido. Sí, es indefinido 100%, no tenemos PRJ. Uno podría sospechar que está en el 0 de flores, por lo que acá vemos, sí, y porque nuevamente quedó grabado cuando se construyó, cuando se digitalizó esta información, pero no sabemos si está referido a Campo Inchauspé, si está referido a Postgard, ¿sí? A WGS84, es incompleto. Pero para que empezamos a entender qué es esto de las unidades del mapa y todo lo que en la praxis del GIS está atravesado por lo que